¿Cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Hemos llamado como Mujer y Montaña. ¿Qué quiere realmente decir esto? Es ver un poco las diferencias que se pueden presentar en la altitud y en la montaña, las mujeres y los hombres. ¿Listo? Somos bastante diferentes, aunque no queramos aceptarlo, somos muy diferentes y el metabolismo, todo ese proceso fisiológico que ocurre en el hombre, generar algunas diferencias en el momento de la altitud. Vamos a dividir esto en dos grandes temas, por decirlo así. Mujeres que se encuentran en un estado de gestación o están en embarazo. ¿Qué recomendaciones tendríamos que tener? ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta en las mujeres que están en embarazo? ¿Cuáles son los riesgos de sufrir una hipoxia, ya sea en la madre o una hipoxia fetal? ¿Y cuáles serían realmente las contraindicaciones? 100% no puedo subir a la montaña una mujer embarazada si presente estas condiciones. ¿Listo? Y vamos a ver también mujeres que no se encuentran en estado de gestación, algunas cosas claves o importantes como es el proceso de aclimatación, qué diferencias se encuentran en la altura. Vamos a ver qué cambios puede producir la altura, digamos, en el ciclo menstrual. Habrán cambios también de pronto en los procesos de anticoncepción. Miraremos qué preguntas pueden generarse con respecto a la anticoncepción. ¿Disminuye la efectividad la altura o realmente no o es un mito? Y miraremos algo como algunas enfermedades sencillas y frecuentes que se pueden producir en la altitud, como son las vulvovaginitis, las infecciones urinarias, ¿listo? Que son bastante frecuentes en la altitud o en la montaña o en el área remota, ¿listo? Entonces empecemos un poco con mujeres sin estar en un estado de gestación. Se ha visto que no existe realmente una diferencia significativa entre la probabilidad de presentar MAM en hombres y mujeres. No, los hombres no tienen mayor probabilidad para presentar MAM, las mujeres no tienen la mayor probabilidad para presentar MAM. Sí se ha visto que en algunos estudios que se han realizado, sí se ha visto que las mujeres tienen una mayor incidencia para presentar edema cerebral que los hombres y menor incidencia o menor probabilidad de aparición en presentar edema pulmonar. ¿Listo? Asimismo, no mentiras, hay una evidencia del edema periférico en la mujer, no del edema cerebral. En el edema cerebral se ha visto que no hay un estudio realmente claro que nos pueda llegar a confirmar si el edema cerebral es más frecuente en hombres y mujeres. Es más frecuente el pulmonar en hombres, más frecuente el edema periférico en mujeres. No hay evidencias claras frente al edema cerebral. Asimismo, se ha visto que hay un estudio que desafortunadamente es con una muestra muy pobre, una muestra muy pequeña, en donde se evidenció que el uso de anticonceptivos orales, como las píldoras anticonceptivas, pueda llegar a generar un aumento en la probabilidad de trombosis profundas, venosas profundas en la altura de las mujeres y accidentes cerebrovasculares, pero realmente no se puede extrapolar por la pequeña muestra, no podemos hacer que sea algo significativo para tomarlo como una teoría. ¿Listo? Se ha visto también que los anticonceptivos orales en el uso en la altura pueden disminuir la eficacia en la profilaxis que se utiliza con la acetazolamida. ¿Qué quiere decir esto? Se ha visto que cuando personas que han sufrido de mal agudo de montaña recurrente y hacen una profilaxis con la acetazolamida, que la hablamos en el mal agudo de montaña, se ha visto que si es una mujer que utiliza anticonceptivos orales, disminuye ese grado de efectividad de la acetazolamida para la profilaxis. ¿Listo? Es realmente lo que se ha visto en la altitud con los estudios que se han realizado a grandes alturas en las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Listo?
Con respecto al ciclo menstrual, sí se sabe que la altura puede generar alteraciones del ciclo menstrual normal en las mujeres. ¿Listo? Y esto asociémoslo además al ejercicio, a los cambios horarios, ¿listo? Al cambio de usos horarios, puede generarse una alteración de ese ciclo menstrual. Asimismo, recordemos que en la altitud hay una mayor pérdida de calorías, hay una mayor pérdida o hay un mayor consumo de energía, en donde empiezan a utilizarse mucho todo el proceso de la gluconeogénesis a través de las grasas, y hay una pérdida de peso que puede llegar a generar cambios a nivel del ciclo menstrual. ¿Listo? Muy bien. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que a pesar de que miramos al hombre y la mujer en la altura, sí existen algunas diferencias que pueden llegar a ser un poco molestas en las mujeres cuando se enfrentan a la altura. Por eso es bien importante que, por ejemplo, con la parte de los ciclos menstruales, pues planifiquemos adecuadamente nuestro viaje, o algunas mujeres han decidido o deciden mejorar la parte del ciclo menstrual tomando anticonceptivos para que no llegue la menstruación en el momento de la altura. Ya es una decisión muy personal que cada una pues debería tomar su conciencia. Con respecto a los procesos infecciosos que se presentan más frecuentemente en los procesos de altitud o en la altura, hablamos de vulvovaginitis, que pueden ser vulvovaginitis irritativas, micóticas o infecciosas. Cuando hablamos de vulvovaginitis irritativas, hablamos realmente de procesos por fricción, por el uso de ropa inadecuada, por montar mucho bici, por montar a caballo, puede generar una irritación a nivel de la región vulvar, y esto puede llegar a ser molesto en el transcurso de la experiencia en la altura. ¿Qué podemos hacer? Pues recomendación siempre cargar en nuestro botiquín una cremita de hidrocortisona o de betametasona para estas vulvovaginitis irritativas. Puede llegar a mejorar bastante los síntomas y las molestias en la montaña, que pueden ser algo engorrosos. Cuando hablamos de vulvovaginitis micóticas, hablamos de procesos infecciosos intravaginales por un hongo, generalmente el Candida albicans es el más frecuente que se ve en estas vulvovaginitis. Puede producir molestias como escozor, puede producir unos flujos, generalmente son de un color como amarillito, blanquecino amarillito, que son grumosos, son bastante molestos, y generalmente se deben tratar con medicamentos antimicóticos intravaginales. Ya generalmente ya no lo haremos en campo, sino ya cuando estemos en casa, pero saber que en el momento que estemos en campo, pues hacer una adecuada limpieza, ¿listo? Tratar de mejorar un poco el escozor con la betametasona o con la hidrocortisona, pero ya el manejo será posterior a que estemos en la montaña. Y cuando hablamos de vulvovaginitis bacterianas, existen muchos bichos que pueden llegar a producir estas vulvovaginitis bacterianas. Entre esos pues están las tricomonas, ¿cierto? Ya va a haber más que escozor, va a haber dolor, puede haber un flujo, pero un flujo amarillo o verde, de pronto con mal olor. Listo. Recomendaciones para campo, pues ideal hacer unos lavados bastante exhaustivos para disminuir un poco los síntomas, pero será de manejo en casa con algunos medicamentos intravaginales con componentes antibióticos. ¿Listo? Realmente no son muchas las cosas de diferencia entre hombres y mujeres que podamos ver que se ocurren en la altura. ¿Listo? Realmente repasemos un poco, recordemos que no existe realmente una incidencia entre sufrir MAM entre un hombre o una mujer. Lo que sí se ha visto es que los hombres tienen mayor incidencia para sufrir edema pulmonar que las mujeres.
y las mujeres tienen mayor incidencia para sufrir el edema periférico. De pronto cuando hicimos la clase o hicimos la charla de MAM no hablamos del edema periférico. El edema periférico es el que la persona empieza a inflamarse, se empiezan a inflamar los ojos, la cara, las manos, los brazos, por todo ese proceso que vimos en el momento de la fisiopatología del MAM. ¿Listo? Y recuerden lo del estudio con anticonceptivos orales, que realmente lo único que se ha visto es que puede disminuir la efectividad de la profilaxis que se utiliza con acetazolamida en mujeres que han sufrido de MAM con anterioridad. ¿Listo? Ciclos menstruales, van a haber irregularidades sí o sí, pueden ser cortas, pueden ser leves, pueden ser severas, pero tenerlos en cuenta en el momento de que vayamos a ir a la altitud. Cuando hablamos de mujeres embarazadas, pues ya nos estamos metiendo en un tema bastante delicado. Muchas personas dicen, no, es que estoy en embarazo, no puedo hacer ningún tipo de actividad, y no es del todo cierto, ¿listo? Realmente dividamos el embarazo en 3 trimestres, primero, segundo y tercer trimestre. Se ha visto que se podrían hacer actividades durante el primer trimestre con las precauciones necesarias. ¿Listo? ¿Por qué digo con las precauciones necesarias? Porque la mayor causa de muerte en las mujeres de edad fértil es el trauma. Y pues existe la probabilidad de que haya trauma, y pues ya no estamos viendo por una vida, sino por 2 vidas. Y toda esa volemia o toda esa cantidad sanguínea que está corriendo por el cuerpo de esa mujer, pues está dividido también con su hijo por nacer. Y existen algunos cambios que ya miraremos que se presentan en una mujer que puede llegar a tener trauma estando en un estado de gestación. Se ha visto también que a pesar de que la altitud, y hablamos de grandes altitudes por encima de los 3.700, 3.800 metros, no se ha visto que haya diferencias entre una mujer en estado de gestación y una mujer en no estado de gestación frente a la aparición del mal agudo de montaña. Pero sí se ha visto que aumenta la probabilidad de generar una hipoxia fetal el momento de estar en la altura, y sobre todo si hablamos de después del primer trimestre. ¿Listo? Eso sí se ha visto. Por otro lado, como les comentaba, pues la causa más importante de muerte en una mujer en estado fértil es el trauma. Y cuando nos enfrentamos a un trauma, estamos hablando de que pueden haber muchos tipos de trauma. ¿Listo? Puede ser que haya un desprendimiento de la placenta secundario a una caída, y eso puede generar una complicación en el momento del embarazo, puede generar hasta una pérdida de embarazo. ¿Listo? Puede haber un proceso de mayor hipoxia fetal. Si la mujer que se encuentra en estado de gestación tiene un trauma importante en donde hay una pérdida importante de sangre o importante volemia, no van a haber unos signos evidentes de esa pérdida sanguínea hasta que ya pierda más o menos el 30 o 40% de la volemia. Eso es un montón si tenemos en cuenta que más o menos en nuestro cuerpo hay 5 litros de sangre. Basta el 30 o 40%, estamos hablando de 2 litros de sangre en donde la mujer va a empezar a presentar síntomas de hipovolemia. ¿Por qué pasa esto? Realmente ocurre, el cuerpo trata nuestro organismo, o el organismo de la mujer en estado de gestación, trata de compensar esa pérdida sanguínea para mantener irrigado ese bebé. ¿Listo? Y por eso no se van a presentar esos signos, porque el cuerpo está constantemente tratando de compensar esa falta sanguínea. ¿Listo? El ejercicio generar también, el hecho de hacer ejercicio en la altitud puede generar también esa hipoxia fetal, y por eso es importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a una salida. Si vamos a hacer una salida a un área remota con una persona o la mujer que esté en estado de gestación, pues tener en cuenta que estamos en un área remota en donde no va a haber un centro de atención médica definitivo cerca, donde probablemente nos toque hacer muchas cosas
horas o días antes de llegar a un centro de atención médica definitiva y pues mirar entre los pros y los contras en qué tan viable sería hacer o realizar esa salida. ¿Listo? Sí existen algunas contraindicaciones claras, sobre todo para mujeres que están por encima de este primer trimestre, sobre todo entre las 15-20 semanas hacia arriba, en las cuales no se recomienda subir a la altura, no se recomienda, totalmente contraindicado. Una es que haya hipertensión arterial inducida por el embarazo, o sea, una hipertensión crónica con una mujer que se encuentra en estado de gestación. Dos, que haya preeclampsia, ¿listo? Preeclampsia, que es, aparte de ese aumento de la tensión arterial, van a ser un aumento de una serie de componentes que se encuentran en la mamá. No se recomienda la altura. Que hayan retrasos del crecimiento uterino diagnosticados por ecografías, en donde veamos que hay un crecimiento anómalo en ese feto. No se recomienda ir a la altura porque acuérdense que va a haber un problema a nivel de ese bebé y eso va a ayudar a disminuir el crecimiento uterino o va a ayudar a aumentar el retraso de crecimiento intrauterino. Si hay anomalías en la placenta, sobre todo casos como el de placenta previa. ¿Qué es la placenta previa? La placenta previa quiere decir que este es el útero de la madre gestante y generalmente la placenta se encuentra hacia la parte superior, viene aquí el cordón que se une al bebecito, ¿cierto? Cuando hay una placenta previa quiere decir que esa placenta no se encuentra arriba, sino se encuentra hacia abajo y puede hacer el peso del bebé, puede hacer que sangre esa placenta. Y si nosotros hacemos actividad en la montaña, con una madre hace actividad en la montaña con una placenta previa, pues lo que puede ocurrir es que se genere un sangrado, puede ocurrir que haya un desprendimiento de la placenta y posterior a esto pues podamos inducir un aborto. ¿Listo? Y entonces aquí veríamos los posibles sangrados que pueden presentarse dependiendo la edad gestacional de la mamá. Entonces, si decidimos ir a la montaña con una persona que se encuentra en un estado de gestación, como les cuento, recordemos, vamos a verlo del primer trimestre y después del primer trimestre. Si está antes del primer trimestre o en ese primer trimestre y tiene un sangrado, sospechen probablemente una amenaza de aborto. ¿Listo? Salimos a la montaña, la mamá empieza a sangrar, amenaza de aborto. Si es después de ese primer trimestre, podemos sospechar varias cosas. Uno, amenaza de aborto. Dos, que sea una placenta previa, que es lo que acabamos de hablar. Y tres, si ya es un embarazo que lleva más de 20-24 semanas, puede ser una amenaza de parto pretérmino, en donde por la actividad física se desencadenó un trabajo de parto. ¿Listo? Las todas malas. Nada bueno para el área remota, por eso tenemos que ser muy precavidos en el momento en que decidimos hacer un viaje, no solo a la altura, sino a cualquier área remota con una mujer en estado de gestación. Recuerden, en las primeras 3 semanas o en el primer trimestre, se pueden realizar actividades físicas, se puede escalar, se puede montar en esquí, pero con las precauciones adecuadas. Por ejemplo, si vamos a escalar, entonces utilizar un arnés completo, no solamente un arnés pélvico, para evitar el peso completo de la persona sobre el arnés en la parte pélvica. Y ya después de ese tercer semestre, pues ser mucho más precavidos. Ya si no se recomienda, en estados de gestación más prolongados, no se recomienda subir a la altura por estos procesos de hipoxia. Y recordemos las contraindicaciones claras de mujeres en embarazo, sobre todo entre las 15-20 semanas o más, que son hipertensión arterial, preeclampsia, retraso del crecimiento uterino,
todo lo que es los procesos de la placenta, que hay alguna anomalía en la placenta o cualquier enfermedad que se llegue a presentar que haga que ese embarazo sea de alto riesgo. ¿Listo? Es un tema corto, es un tema chévere, me gusta mucho este tema porque me parece que es bastante interesante ver un poco las diferencias que ocurren entre hombres y mujeres en la altura y que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Si somos hombres, pues hombre, sepamos que estas cosas ocurren y entendamos que estas cosas ocurren, y si somos mujeres, pues preparémonos para estas cosas, para pasarlo muy bien en la montaña, sepamos que van a pasar, que van a existir, que hay cosas que son más proclives que pasen en las mujeres, hay cosas que son más proclives que pasen en los hombres, sobre todo en la altitud, y tengámoslo en cuenta. ¿Listo? Es un tema corto, ya ahorita venimos con temas corticos, no queremos aburrirlos tanto con temas muy extensos. Bueno, muy bien chicos, pues entonces de nuevo muchas gracias por ver. Un temita corto que teníamos, que era mujer y montaña. No se les olvide, existen esas diferencias, existen estas recomendaciones, tengámoslas muy en cuenta. Preparémonos para ir a la montaña, no vayamos a la montaña solamente a disfrutarla como siempre lo hacemos, pero si lo vamos a disfrutar, hagámoslo con responsabilidad. ¿Listo? Muchas gracias a todos por estar acá, por ver estas charlitas. Ya nos quedan un par de charlitas más por hacer, yo creo que en estos próximos días, que es las recomendaciones que deberíamos tener con los niños, sobre todo niños menores de 12 años en la altitud, que también hay unos cambios significativos que tenemos que tener en cuenta por todo su proceso de desarrollo y de crecimiento. Y otro temita que de pronto se nos ocurra por ahí para poderlo decir. ¿Listo? Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a todos por venir, por estar acá, y nos veremos pronto. Gracias a todos.